Buen día, ¿se me escucha bien? Buen día, profe. Se escucha Buen bien. día, profe, sí. Buenísimo, ¿qué tal? Buen día. Bueno, vamos a empezar la clase con una cuestión que tiene que ver con la cuestión de la pretensión de objetividad. Nosotros, la clase pasada, en realidad las primeras clases, empezamos a trabajar con lo que Pardo identifica como las características del conocimiento científico, ¿no? Y entonces, si volvemos para ubicarnos a la primera página de este PowerPoint, nos encontramos con que Pardo identifica como características actuales del conocimiento científico 7 características, ¿sí? La que vamos a desarrollar hoy puntualmente es la cuestión de la pretensión de objetividad. Nosotros habíamos dicho que dentro de las características propias del conocimiento científico se encontraban la capacidad que tiene el conocimiento científico para poder describir, explicar y predecir mediante leyes, y la clase pasada trabajamos con la idea de que el saber científico tiene que ser un saber fundamentado. A continuación habíamos dicho que además de ser un saber fundamentado, ese saber no podía fundamentarse de cualquier manera, sino que la fundamentación tiene que ser lógica y empírica. Y sobre esto habíamos dicho que se planteaba un debate histórico entre empirismo y racionalismo que es resuelto por Kant en el siglo XVIII, quien va a sostener que tanto la dimensión empírica como la dimensión lógica son aspectos necesarios de todo saber científico. Bueno, entonces, hecha esta breve introducción, lo que vamos a abordar hoy es la cuestión de la objetividad. Pardo dice que dentro de las características propias del conocimiento científico se encuentra la pretensión de objetividad. Entonces, lo que tendríamos que hacer a continuación o lo que vamos a hacer a continuación, es pensar en primer lugar qué entiende Pardo por pretensión de objetividad, ¿no? Bueno, en este sentido, Pardo va a mencionar algunos aspectos relativos a la objetividad. Pero antes que nada, me gustaría saber qué entienden ustedes por objetividad. ¿O qué les parece que puede ser la objetividad? Objetividad sería un objetivo, una meta. No se refiere a eso la objetividad. No, objetividad es cuando, no sé, se habla de un tema, pero no se pone, o sea, no... ¿Cómo puedo explicarlo? No se involucra los deseos personales o la opinión de la persona, Excelente. porque ahí sería subjetivo. Excelente. ¿A eso se refiere? Me encantó la definición, sí, exactamente, tiene que ver con esta cuestión. Es cierto que en ciencia hay un objetivo, como planteaba recién ahí un compañero, pero cuando hablamos de objetividad, no nos referimos a la objetividad en el sentido de que la ciencia tiene un objetivo, que efectivamente tiene un objetivo, ¿sí? Pero lo que quiero decir es, cuando se habla de objetividad, no estamos diciendo que la ciencia busca un objetivo, sino que lo que estamos diciendo es que la ciencia tiene que prescindir de su propia, tiene que prescindir de la subjetividad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tiene que ser capaz de poder plantear los problemas en forma imparcial. Acá estoy utilizando una palabra nueva, ¿no? Tiene que ser imparcial la ciencia. Y la subjetividad
y los prejuicios y las cuestiones personales y los aspectos subjetivos del conocimiento deben ser dejados de lado. De lo que se trata entonces es de conocer objetivamente en el sentido de independizar al conocimiento de toda intervención subjetiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ahora pensemos, a continuación, qué significa prescindir de toda intervención subjetiva, porque en realidad, cuando se hace ciencia, ¿quiénes son los que hacen ciencia, en primer lugar? ¿Quiénes hacen ciencia? ¿La ciencia se hace sola o hay alguien que hace ciencia? O sea, los seres humanos, los científicos hacen ciencia, o sea, una Exacto, persona ¿no? que tiene un cierto criterio o puede tener bastante subjetividad tal vez. Claro, o sea, el problema que se plantea con la cuestión de la objetividad es la siguiente, o sea, por un lado, se pretende que el conocimiento científico sea objetivo, es decir, que se pretende que el conocimiento esté independizado, lo voy a poner así, después vamos a precisar esta definición, esté independizado de la subjetividad, ¿no? De toda subjetividad. Sin embargo, hay sujetos interviniendo en el proceso de desarrollo científico. O sea, quienes hacen ciencia son sujetos, ¿no?, que se dedican a hacer una actividad específica que es generar conocimiento científico. Entonces, de alguna manera la subjetividad interviene. Entonces, hay una objetividad y hay una subjetividad. Hay un objeto a conocer y un sujeto que conoce. Entonces uno más precisamente podría preguntarse, bueno, ¿qué tipo de relación tiene que haber entre el objeto a conocer y el sujeto que conoce, ¿no? Y entonces ahí es donde aparece el problema de la subjetividad. Partiendo de la idea de que hay un sujeto que conoce y un objeto a conocer, ¿sí? Podríamos plantear, digamos, la estructura del saber científico, la podríamos plantear de esta manera, por ejemplo, diciendo que, o planteando que hay un sujeto, por un lado, que busca conocer un objeto, ¿sí? Podríamos decir que la estructura más simple de la relación entre sujeto y objeto es esta, ¿no? O sea, donde lo que se busca es un producto, por decirlo de alguna manera, que es conocer. ¿Sí? Esto es la estructura más elemental, digamos, del saber científico. Hay un sujeto que tiene que tener determinadas características y potencialidades, que aborda el análisis de un objeto y de ahí deriva un conocimiento. Entonces uno diría, bueno, ¿qué significa más precisamente la objetividad? Porque si entendemos por objetividad que el sujeto desaparezca, eso es imposible. ¿Está bien? Es imposible que el sujeto desaparezca porque el proceso de conocimiento científico precisamente se constituye a partir de la relación entre sujeto y objeto. Entonces, acá lo que quiero plantear es, seamos más precisos con respecto a qué queremos decir cuando decimos que se debe tener pretensión de objetividad, porque la verdad es que el sujeto no puede desaparecer, ¿no? O sea, el conocimiento se estructura en función de una relación, o por decirlo de alguna manera, de otra manera, el conocimiento científico es una relación entre sujeto y objeto. Entonces, si hacemos desaparecer al sujeto que investiga, nos queda el objeto solamente, pero resulta ser que el objeto no alcanza para producir conocimiento científico. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico es el resultado de una interacción entre sujeto y objeto. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que existe una relación entre sujeto y objeto para poder producir ese conocimiento científico, la pregunta sobre la objetividad tiene que ser la siguiente. ¿Qué tipo de relación se tiene que establecer entre el sujeto y el objeto para que haya objetividad? No decir se debe anular la subjetividad, ¿sí? Porque la subjetividad inevitablemente está.
La pregunta es, ¿qué tipo de relación se estructura entre sujeto y objeto de modo tal que el conocimiento que deriva de esta interacción es un conocimiento objetivo? ¿Sí? Es un conocimiento objetivo. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, de nuevo, perdón que insista con esto, a veces siento que me reitero mucho, pero me reitero porque son temas importantes. Cuando hablamos de objetividad no hablamos de que no haya sujeto y solo objeto, porque naturalmente el conocimiento es el producto de la interacción entre sujeto y objeto. Si no hay sujeto y hay objeto, no hay conocimiento científico. Y si hay sujeto y no hay objeto, tampoco hay conocimiento científico. En este sentido estoy planteando al conocimiento científico como una especie de relación entre sujeto y objeto. ¿Sí? Ahora, si la pretensión de objetividad no consiste en anular al sujeto, sino en integrarlo, pero en plantear que para que el conocimiento sea objetivo tiene que haber una relación entre sujeto y objeto que no es cualquier relación, la pregunta es ¿qué tipo de relación tiene que haber entre sujeto y objeto para que haya conocimiento objetivo? Bueno, entonces lo que plantea Pardo es que el sujeto, para que haya conocimiento objetivo, tiene que tener determinadas capacidades, ¿no? Fíjense que ahí en el punto A y B menciona unas capacidades que tiene que tener el sujeto, ¿sí? O sea que para que haya conocimiento objetivo, el sujeto tiene que tener determinadas características, ¿sí? O sea que la objetividad o la pretensión de objetividad está aportada en el hecho de que el sujeto tenga determinados atributos, que ahora vamos a ver qué son, ¿sí? Y, por otra parte, que haya cierta relación distante, o sea, acá hacemos referencia a la flechita, que haya una distancia suficiente, vamos a hacer así, digamos que hay pretensión de objetividad si esta distancia entre sujeto y objeto se extiende, ¿no? Cuanto más distante es la relación entre sujeto y objeto, más objetivo va a ser el conocimiento, ¿sí? Ahora uno podría decir, ¿cuán distante tiene que ser? Bueno, eso no está muy claro, digamos, ¿no? Pero en principio, Pardo dice que la pretensión de objetividad consiste en una capacidad del sujeto, o sea que la posibilidad de la objetividad depende del sujeto. Y depende del sujeto en la medida en que el sujeto tiene que tener determinados atributos. Tiene que ser capaz de elevarse por, sobre todo, condicionamiento histórico, y tiene que ser capaz de elevarse por sobre todo condicionamiento subjetivo, es decir, por sobre todo interés particular subjetivo, ¿sí? Les leo lo que dice Pardo al respecto. Esto está en la página 41 del texto que tienen para leer. Dice, pretensión de objetividad. Finalmente suele afirmarse que el conocimiento científico es o pretende ser objetivo. Por objetividad debe entenderse la capacidad del sujeto de elevarse por sobre todo condicionamiento histórico y subjetivo. Por sobre todo condicionamiento histórico y subjetivo, y de tomar distancia suficiente respecto del objeto a conocer, como para adoptar el punto de vista de un observador neutral, ¿no? Entonces, fíjense dónde están portadas estas características de objetividad. El sujeto tiene que ser capaz de elevarse por todo condicionamiento histórico y el sujeto tiene que elevarse por sobre todo condicionamiento subjetivo, es decir, independizarse de sus intereses personales y tratar de conocer con independencia de lo que le conviene a él o no. ¿Sí? Intereses particulares del sujeto. ¿Sí? O sea que la ciencia, podríamos ponerlo en estos términos, la ciencia tiene un interés universal, es decir, busca conocer con independencia de los intereses particulares del sujeto que conoce. ¿Sí? Y a su vez
tiene que haber una distancia prudencial entre el sujeto y el objeto. ¿Cómo podemos pensar esta idea de distancia? Bueno, se me ocurre un ejemplo. En cuanto a, por ejemplo, temas relativos a la legislación, ¿no? Se me ocurre este ejemplo. Si ocurre un accidente, ¿no? O supongamos que una persona sin querer lastima a otra en la calle, ¿no? Por ejemplo, se produce un choque de autos y una persona sale lastimada, ¿no? A continuación, una de las personas hace la denuncia en la justicia. Bueno, la pretensión de objetividad indicaría que ninguna de las partes puede decidir sobre el resultado de esa denuncia, ninguna de las partes individualmente. Tiene que haber un tercero, que sería un juez, por ejemplo, que evalúe imparcialmente, independizado de todo interés por sobre la situación, que evalúe la situación, ¿no? Ese tercero, que es el juez que evalúa quién chocó a quién, ¿no? En general en los temas de tránsito se plantea esto, quién chocó a quién, ¿no? Si hay un choque entre dos autos, el resultado es que los dos autos están chocados, pero la pregunta es quién cometió la infracción. Bueno, la respuesta a la pregunta quién cometió la infracción no la van a dar ninguna de las dos partes involucradas en el choque. Tiene que aparecer un tercero, y ese tercero, ¿qué particularidad tiene? Tiene la particularidad de que no forma parte del conflicto. Por lo tanto, no tiene un interés personal en que se beneficia a uno o se beneficia al otro. ¿Está bien? Entonces, imparcialidad significa que haya una distancia suficiente del problema a evaluar, donde el sujeto que evalúa el objeto, el sujeto que pretende conocer el objeto, es un sujeto que no tiene un interés específico en que se alcance un resultado u otro resultado. Y de ahí la idea de distancia, ¿no? Bueno, creo que está claro, me parece que me salió bastante bien la explicación en cuanto a qué significa objetividad. Por un lado decía... Pero, profe, Sí. el ejemplo que dio, por eso dicen que la justicia es imparcial, digamos, es lo mismo, que busca la objetividad. Por eso dio ese ejemplo. Fíjense que hay una figura interesante, a ver, la voy a buscar en internet y pego el icono interesante, a ver. Hay una representación que es como muy... a ver... Igual, profe, siempre en esto creo que hay bastantes opiniones divididas, porque creo que hay una corriente de los positivistas, me parece que es como que dicen que es muy poco probable que esto de objetividad se pueda llevar a cabo muchas veces. Exacto. Más creo en sociología me parece que es como muy totalmente difícil. Bueno, ahora vamos a entrar en esa discusión, precisamente. A ver si me deja copiar, quiero ver si me deja copiar. Ahí está. Fíjense, la voy a agrandar un poco y después la achico y la dejo. Fíjense la justicia, Sí. ¿qué particularidad tiene? Ahí está la balanza del equilibrio y bueno, los ojos vendados como que no ve a quién se está juzgando para no ser parcial o ser subjetivo. Exactamente. Esa es la idea de subjetividad. Perdón, la idea de objetividad. Bueno, es interesante el punto, ¿no? O sea, estamos diciendo que la objetividad científica consiste en ser imparcial, en tomar distancia suficiente, o dicho de otra manera, en tomar distancia suficiente del objeto a conocer, de forma tal que mis propios intereses no se vean involucrados en aquello que quiero conocer. Y hay una cosa más que es importante, que digamos que este icono se refiere puntualmente, me parece, a los puntos B y C, ¿no?
a los puntos B y C, que plantean la capacidad del sujeto de elevarse por sobre todo condicionamiento subjetivo, intereses particulares. La ciencia tiene un interés universal, o sea, el interés de la justicia, ¿cuál sería? El interés de la justicia sería lograr justicia, es decir, no hay un interés en beneficiar al individuo A o al individuo B, no hay intereses particulares en juego, sino que hay un interés universal, el interés de que haya justicia. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el punto B cuadra con este concepto que recoge la legislación para pensar la cuestión de la justicia, ¿no? Y, por otra parte, el punto C, que plantea tomar distancia suficiente respecto del objeto a conocer. Fíjense que esta figura que tiene los ojos vendados se encuentra totalmente distante con respecto a aquello que quiere conocer, porque no está viendo puntualmente qué es lo que no ve. No es que no ve nada esta figura, sí ve, sí busca el sentido de justicia, tiene capacidad de ver el sentido de justicia. Se tapa los ojos para no ver a quién está juzgando, ¿no? Se tapa los ojos para no ver a quién está juzgando, para, digamos, esos ojos tapados representan la búsqueda de universalidad, donde yo no sé a quién juzgo, o sea, no me interesan los individuos particulares a quienes estoy juzgando, sino que lo que me interesa particularmente es lograr justicia desde un punto de vista universal, independientemente de quién sea la persona juzgada. Entonces, esos ojos tapados representan la importancia de una búsqueda imparcial, donde no importan los sujetos que intervienen, ¿no? Y en ese sentido hay cierta distancia entre el sujeto científico y el objeto a conocer. Estoy como lo suficientemente distanciado de un tema como para poder mirarlo imparcialmente. Si yo fuera víctima de un delito y tuviese que juzgar, no sería objetiva porque estaría involucrada, mis intereses estarían involucrados en que se haga la justicia que yo considero que hay que hacer. Vieron que, por ejemplo, todo el tiempo hay delitos que se cometen, personas que, por ejemplo, son asesinadas y los padres de esas personas aparecen en televisión pidiendo que se haga justicia, ¿no? Y muchas veces, obviamente, que esas personas que son familiares de la persona asesinada, obviamente muchas veces dicen piden justicia y plantean un montón de cuestiones relativas a ese pedido de justicia, pero ellos en sí mismos no pueden ser quienes definan cuál es la pena que le debe tocar a la persona que asesinó a su familiar. Tiene que ser un tercero, ¿no? Esto implica que entonces tiene que haber una suficiente distancia entre sujeto y objeto, ¿sí? Es esto, básicamente. Ahora, también hay otros... Profe, se va a cortar. Ah, se va a cortar. Se va a cortar porque ya me da un minuto. Ok, vamos entonces a la próxima sesión virtual. Corto, ¿sí?